The NBA playoffs are here, and I'm getting my bets in on FanDuel. Talk to me, Chuck GPT. What do you know? All sorts of interesting stuff, even Charles Barkley's greatest fear. Hey, nobody needs to know that. New customers bet $5 and get $200 in bonus bets if you win. FanDuel, America's #1 sportsbook. 21 plus and present in select states. Must be first online real money wager. $5 deposit required. Bonus issued is non-withdrawable bonus bets that expires 7 days after receipt. Restrictions apply. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. ¿Alguna vez has sentido que tu mente está llena de pensamientos negativos que te impiden avanzar? No estás solo. La Biblia nos enseña que la mente es un campo de batalla donde se libran grandes luchas espirituales. Los pensamientos que permitimos crecer en nuestra mente pueden acercarnos a Dios o alejarnos de su propósito para nuestras vidas. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos da una instrucción clara. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo nos revela que solo cuando renovamos nuestra mente, podemos entender y vivir la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo lograrlo? El enemigo busca sembrar dudas, miedo y desánimo, tal como lo advierte Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Sin embargo, Dios nos ha dado las herramientas necesarias para proteger nuestra mente y vivir en paz. Hoy quiero guiarte a través de principios bíblicos que te ayudarán a blindar tu mente contra pensamientos negativos y a vivir en la plenitud que Dios ha preparado para ti. Prepárate para descubrir cómo la palabra de Dios, la oración y la fe pueden transformar tu forma de pensar y renovar tu corazón. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Para proteger nuestra mente de pensamientos negativos, el primer paso es reconocer de dónde provienen. La Biblia nos revela que estos pensamientos pueden tener diferentes orígenes: nuestra naturaleza pecaminosa, las influencias del mundo y los ataques directos del enemigo espiritual. Desde la caída del hombre, el corazón humano ha estado inclinado hacia el mal. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, se nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta inclinación natural hacia el pecado nos lleva a albergar pensamientos de duda, temor, envidia y orgullo, alejándonos de los propósitos de Dios. La mente humana, sin la guía del Espíritu Santo, es vulnerable a ser dominada por pensamientos que no edifican. Además de nuestra propia naturaleza, vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes negativos y contrarios a la voluntad de Dios. En 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 se nos exhorta: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta advertencia nos recuerda que muchas de las ideas y valores que el mundo promueve están diseñados para alejarnos de Dios y sumergirnos en pensamientos que no son saludables. Sin embargo, la fuente más peligrosa de pensamientos negativos es Satanás. Desde el principio, su estrategia ha sido engañar, acusar y destruir. En Juan, capítulo 8, versículo 44, Jesús describe al diablo como mentiroso y padre de mentira. El enemigo utiliza mentiras sutiles para sembrar dudas y desconfianza en el corazón del creyente. Tal como hizo con Eva en el jardín del Edén, Satanás cuestiona las promesas de Dios y distorsiona su palabra para desviar a las personas del camino correcto. Un ejemplo claro de esta táctica se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11,
donde Satanás intenta tentar a Jesús en el desierto. Aunque Jesús estaba físicamente debilitado después de ayunar 40 días y 40 noches, resistió cada tentación utilizando la palabra de Dios. Este pasaje nos enseña que el enemigo ataca en nuestros momentos de debilidad, susurrando pensamientos de desánimo, desesperanza y autosuficiencia. Sin embargo, también nos muestra que la Escritura es nuestra mayor defensa contra estos ataques. Otra estrategia que el enemigo utiliza es la acusación constante. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, Satanás es llamado el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Estas acusaciones pueden traducirse en pensamientos de culpa, condenación y sentimientos de inutilidad, haciéndonos creer que no somos dignos del amor y perdón de Dios. Pero la verdad es que en Cristo somos nuevas criaturas, como declara 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es fundamental entender que no todos los pensamientos que cruzan por nuestra mente son nuestros. En Efesios capítulo 6 versículo 12, Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra espiritual implica que muchos pensamientos negativos son dardos inflamados del maligno, diseñados para debilitarnos y alejarnos de la verdad de Dios. Reconocer estas fuentes nos permite tomar medidas concretas para proteger nuestra mente. Al identificar cuando un pensamiento no proviene de Dios, podemos rechazarlo y reemplazarlo con la verdad de las Escrituras. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, Pablo nos exhorta a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo nos da una estrategia clara: evaluar cada pensamiento a la luz de la palabra de Dios y someterlo a su autoridad. Para lograr esto, es esencial tener una relación continua con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. El salmista expresa en el Salmo 119, versículo 11: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Al llenar nuestra mente con la verdad de Dios, creamos un escudo protector contra las mentiras y engaños del enemigo. Además, debemos rodearnos de influencias que fortalezcan nuestra fe. Proverbios capítulo 13, versículo 20, nos aconseja: El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Las amistades y ambientes que elegimos influyen directamente en nuestros pensamientos y actitudes. Es importante buscar la compañía de personas que nos animen a crecer espiritualmente y nos ayuden a mantenernos firmes en la fe. Finalmente, debemos recordar que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como guía y consolador. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús promete: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Con su ayuda, podemos discernir los pensamientos que provienen de Dios y aquellos que debemos rechazar. Reconocer la fuente de los pensamientos negativos es el primer paso para vivir una vida de victoria espiritual. Al identificar y confrontar estas mentiras con la verdad de Dios, podemos proteger nuestra mente y caminar en la paz y libertad que solo Él puede ofrecer. La Biblia nos llama a renovar nuestra mente constantemente, no como un evento único, sino como un proceso diario y continuo. Este acto es esencial para que podamos experimentar la transformación que Dios desea para nuestras vidas. En Efesios capítulo 4, versículo 23, el apóstol Pablo nos exhorta diciendo: Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este llamado nos recuerda que la mente humana está en constante influencia, y si no la llenamos de la verdad de Dios, otras voces, como el miedo, la duda y el pecado, pueden ocupar su lugar.
El proceso de renovación mental no es simplemente una decisión emocional, sino un acto espiritual. La mente necesita ser alimentada diariamente con la palabra de Dios, ya que es a través de ella que encontramos la fuerza para resistir las mentiras del enemigo. En el Salmo capítulo 119, versículo 105, leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo nos muestra que la palabra no solo ilumina nuestro camino, sino que también guía nuestros pensamientos hacia lo que es puro, santo y agradable a Dios. Cada día estamos expuestos a pensamientos negativos que intentan desviar nuestra atención de las promesas de Dios. Estos pensamientos pueden surgir de circunstancias externas, de palabras de otros o incluso de nuestras propias inseguridades. Sin embargo, renovar nuestra mente significa elegir conscientemente lo que permitimos entrar en ella. Ladies, you'll end up shopping for your guy's deodorant, right? So try Degree's Original Cool Rush. You see, last year, Degree changed the formula, and men were mad. One guy even started a petition. So Degree admitted they messed up and brought the Original Cool Rush scent back. It's clean, crisp, and actually smells like someone you want to cuddle. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So toss one in your cart and find out why it's the best-selling men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory. Esto incluye rechazar lo que no se alinea con la verdad bíblica y sustituirlo con lo que es edificante y verdadero. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos enseña que la renovación de la mente no solo nos transforma, sino que también nos permite discernir la voluntad de Dios. Es decir, cuanto más renovemos nuestra mente con la palabra de Dios, más clara será nuestra comprensión de su propósito para nuestras vidas. Además, renovar la mente diariamente nos protege del enemigo. El diablo utiliza la confusión y las mentiras para sembrar caos en nuestra mente, tal como lo hizo con Eva en el jardín del Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 1, la serpiente le dijo: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Este cuestionamiento fue diseñado para sembrar duda en la mente de Eva. Si no renovamos nuestra mente, podemos ser vulnerables a estas tácticas. La oración también juega un papel crucial en la renovación mental. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 leemos: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que es el resultado de una vida de oración, tiene el poder de proteger nuestra mente y corazón contra las ansiedades y preocupaciones del mundo. Renovar la mente también requiere disciplina espiritual. No es algo que suceda automáticamente, sino que exige esfuerzo y compromiso. Pasar tiempo diariamente en la lectura de la Biblia, la meditación en sus enseñanzas y la oración nos ayuda a fortalecer nuestra mente contra las influencias negativas. Tal como Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos recuerda que, así como nuestro cuerpo necesita alimento físico, nuestra mente y espíritu necesitan el alimento espiritual que solo la palabra de Dios puede proporcionar. Un aspecto importante de la renovación mental es aprender a identificar los pensamientos que no provienen de Dios. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, Pablo escribe: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que debemos evaluar cada pensamiento y asegurarnos de que esté alineado con las enseñanzas de Jesús. Si un pensamiento no glorifica a Dios o no edifica nuestra fe, debemos descartarlo y reemplazarlo con la verdad bíblica.
Por último, la renovación mental nos lleva a un estado de paz y comunión con Dios. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos muestra que cuando nuestra mente está centrada en Dios, experimentamos una paz que trasciende las circunstancias externas. Renovar nuestra mente no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también fortalece nuestra relación con Dios y nos capacita para vivir una vida plena en su propósito. La palabra de Dios tiene un poder incomparable para transformar la mente y el corazón de quienes la reciben con fe. Desde el principio, Dios ha hablado, y su palabra ha tenido el poder de crear, restaurar y dar vida. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, se nos enseña: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta verdad revela que la palabra de Dios no es un simple texto escrito, sino que es viva y poderosa, capaz de transformar la mente humana y alinear nuestros pensamientos con los de Dios. El proceso de transformación mental comienza cuando permitimos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. El salmista declara en el Salmo 119, versículo 11: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Guardar la palabra en el corazón implica meditar en ella, recordarla y aplicarla en nuestra vida diaria. Este acto consciente de absorber la palabra fortalece nuestra mente y nos protege de pensamientos negativos y tentaciones. Jesús mismo nos mostró cómo utilizar la palabra de Dios para resistir al enemigo. En Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. En cada tentación, Jesús respondió con las Escrituras: escrito está. Por ejemplo, cuando Satanás le sugirió convertir las piedras en pan, Jesús respondió en el versículo 4: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este ejemplo nos enseña que la palabra de Dios es nuestra mejor defensa contra las mentiras del enemigo. La palabra de Dios también actúa como una guía segura en medio de la confusión y la oscuridad. En el Salmo 119, versículo 105, leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Así como una lámpara ilumina el sendero en la oscuridad, la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento y nos guía hacia decisiones sabias y piadosas. Cuando enfrentamos dudas o incertidumbres, recurrir a las Escrituras nos permite encontrar dirección y claridad. La transformación de la mente mediante la palabra también implica un cambio en nuestra manera de hablar y actuar. En Josué capítulo 1, versículo 8, Dios instruyó a Josué diciendo: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Este versículo enfatiza la importancia de no solo leer la palabra, sino también meditar en ella constantemente y obedecer sus enseñanzas. La palabra de Dios también tiene el poder de renovar nuestras emociones y sanar nuestras heridas internas. En Salmos capítulo 107, versículo 20, se dice: envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Esto nos muestra que la palabra de Dios no solo transforma la mente, sino que también tiene el poder de sanar y restaurar las áreas quebrantadas de nuestra vida. Además, la palabra de Dios es comparada con una semilla que, cuando es sembrada en un corazón dispuesto, produce fruto abundante. En Marcos capítulo 4, versículo 20, Jesús explica: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando permitimos que la palabra eche raíces en nosotros,
comienza a dar fruto en forma de pensamientos, palabras y acciones que glorifican a Dios. Otro aspecto fundamental del poder transformador de la palabra es que nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida. En Efesios capítulo 6, versículo 17, Pablo describe la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como parte de la armadura espiritual del creyente. Esta imagen nos enseña que la palabra de Dios no solo es un recurso de consuelo y guía, sino también una herramienta de combate espiritual. Asimismo, la palabra de Dios limpia y purifica nuestros pensamientos. Jesús afirmó en Juan capítulo 15, versículo 3, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Esta limpieza espiritual nos permite deshacernos de pensamientos impuros y alinearnos con la voluntad de Dios. Al permitir que la palabra nos lave, somos transformados desde adentro hacia afuera. Es fundamental también declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Cuando hablamos conforme a la palabra de Dios, activamos su poder en nuestras circunstancias. Declarar promesas bíblicas fortalece nuestra fe y nos ayuda a combatir pensamientos negativos. Para que la palabra de Dios transforme nuestra mente de manera efectiva, debemos acercarnos a ella con humildad y disposición para obedecer. Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos exhorta: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». No basta con escuchar o leer la palabra, es necesario ponerla en práctica para experimentar su poder transformador. Finalmente, el poder de la palabra de Dios es inmutable y eterno. Isaías capítulo 40, versículo 8 declara: «Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». Esto nos asegura que la palabra de Dios es confiable y relevante en todo tiempo y circunstancia. Al confiar en ella y permitir que transforme nuestra mente, seremos capaces de vivir conforme a la voluntad de Dios, disfrutando de su paz, dirección y propósito para nuestras vidas. La oración es una herramienta poderosa y esencial para proteger nuestra mente y corazón de los pensamientos negativos. A través de la oración, podemos comunicarnos directamente con Dios, presentarle nuestras preocupaciones, recibir su paz y ser fortalecidos en medio de las dificultades. La Biblia nos enseña repetidamente que la oración no solo es un medio de petición, sino también un escudo espiritual que nos guarda de la ansiedad, el temor y la desesperanza. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos exhorta diciendo: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje nos muestra que la oración es el camino para depositar nuestras cargas en Dios y recibir su paz sobrenatural, una paz que protege tanto el corazón como la mente. La oración es fundamental porque nos permite reconocer nuestras limitaciones y depender de Dios. Cuando enfrentamos pensamientos negativos, la tendencia humana es intentar resolver todo por cuenta propia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos acudir a Dios como nuestro refugio. En Salmos capítulo 55, versículo 22, se nos anima: «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo». Este versículo nos recuerda que Dios está dispuesto a sostenernos si confiamos en Él y le entregamos nuestras preocupaciones. Jesús mismo nos dio el ejemplo de la oración como refugio y fortaleza. En Marcos capítulo 1, versículo 35, se nos dice: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Jesús entendía la importancia de apartarse para orar, renovando su fuerza y enfocando su mente en la voluntad de Dios. Si el Hijo de Dios
necesitaba tiempos de oración para enfrentar los desafíos, cuánto más nosotros necesitamos cultivar ese hábito diario. Además, la oración es un medio por el cual podemos resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. En Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús advirtió a sus discípulos: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La oración constante nos fortalece espiritualmente y nos hace más resistentes a los pensamientos que intentan alejarnos de Dios. La oración también nos ayuda a alinear nuestros pensamientos con los de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos instruye: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Al orar, buscamos la voluntad de Dios, permitiendo que su verdad reemplace cualquier pensamiento negativo o destructivo que pueda haberse arraigado en nuestra mente. El poder de la oración no solo radica en pedir, sino también en agradecer. La gratitud expresada en la oración cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a reconocer las bendiciones de Dios, incluso en medio de dificultades. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, se nos instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud nos protege de la queja y el desánimo, guiándonos hacia pensamientos positivos y edificantes. Cuando oramos, también es importante pedir la dirección y el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 26, Pablo afirma: «Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». El Espíritu Santo nos guía en oración, ayudándonos a interceder de acuerdo con la voluntad de Dios y fortaleciendo nuestra mente y espíritu. Otra dimensión de la oración es la intercesión. Orar por otros no solo bendice a quienes reciben nuestras oraciones, sino que también nos libera del egoísmo y nos ayuda a ver más allá de nuestras propias dificultades. En Job capítulo 42, versículo 10 se relata: «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». La intercesión puede ser un canal de sanidad y restauración, incluso para quien ora. Es fundamental establecer tiempos específicos para la oración y hacerlo de manera constante. En Daniel capítulo 6, versículo 10, encontramos el ejemplo de Daniel, quien a pesar de las amenazas, continuaba orando 3 veces al día. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esta disciplina en la oración lo fortaleció para enfrentar las adversidades con valentía y fe. Por último, debemos recordar que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre transforma nuestro corazón y nuestra perspectiva. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aunque Pablo pidió ser librado de su aflicción, Dios le mostró que su gracia era suficiente. Esto nos enseña que a través de la oración podemos encontrar fortaleza en la gracia de Dios, incluso cuando las circunstancias no cambian. La oración es, sin duda, un escudo poderoso contra la negatividad. Al comunicarnos con Dios, entregamos nuestras cargas, recibimos paz, nos fortalecemos espiritualmente y alineamos nuestros pensamientos con su verdad. La práctica constante de la oración nos ayuda a vivir en victoria, confiando plenamente en que Dios cuida de nosotros y obra en cada situación para nuestro bien. La mente humana es un campo de batalla constante
donde se libran luchas entre pensamientos que edifican y aquellos que destruyen. La Biblia nos instruye a tomar control de nuestros pensamientos y dirigirlos hacia lo que es bueno, puro y agradable a Dios. Esta disciplina mental es esencial para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y resistir los ataques del enemigo. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo nos da una guía clara sobre cómo debemos pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos invita a enfocar nuestra mente en pensamientos positivos y edificantes, desplazando así los pensamientos negativos que intentan apoderarse de nuestra mente. El pensamiento positivo y alineado con la voluntad de Dios no es simplemente un optimismo vacío, sino una actitud fundamentada en la verdad de las Escrituras. La palabra de Dios nos proporciona principios sólidos que transforman nuestra manera de pensar. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente es esencial para discernir la voluntad de Dios y rechazar pensamientos que no provienen de Él. Tomar control de nuestros pensamientos implica reconocer que no todo lo que pensamos es verdadero o beneficioso. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, Pablo nos instruye: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este llamado a llevar cautivo todo pensamiento significa examinar cuidadosamente cada idea que cruza nuestra mente y someterla a la verdad de Cristo. Los pensamientos negativos pueden surgir de diferentes fuentes: nuestras propias inseguridades, experiencias pasadas, influencias del mundo o incluso ataques espirituales. Sin embargo, Dios nos ha dado el poder de rechazar esos pensamientos y reemplazarlos con su verdad. En Isaías capítulo 26, versículo 3, se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios es el resultado de mantener nuestros pensamientos enfocados en Él. Para lograr pensar en lo bueno, es necesario llenar nuestra mente con la palabra de Dios. El salmista declara en el Salmo capítulo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestras decisiones y pensamientos, guiándonos hacia lo que es correcto y edificante. Meditar en las Escrituras diariamente fortalece nuestra mente y nos ayuda a resistir pensamientos destructivos. Además, nuestras palabras están directamente relacionadas con nuestros pensamientos. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que pensamos influye en lo que decimos, y nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir. Por lo tanto, es fundamental alimentar nuestra mente con pensamientos positivos y bíblicos para que nuestras palabras reflejen esa verdad. El ambiente en el que nos desenvolvemos también influye en nuestros pensamientos. Es importante rodearnos de personas y entornos que fomenten pensamientos sanos y edificantes. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, se nos aconseja: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La compañía que mantenemos puede influir positiva o negativamente en nuestra manera de pensar. Asimismo, la oración juega un papel clave en el control de nuestros pensamientos. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Al presentar nuestras preocupaciones a Dios,
liberamos nuestra mente de cargas innecesarias y permitimos que su paz reine en nosotros. Otra estrategia para pensar en lo bueno es practicar la gratitud. La gratitud nos enfoca en las bendiciones de Dios y aleja nuestra mente de lo negativo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 se nos instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Agradecer a Dios constantemente transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a mantener pensamientos positivos. Además, debemos ser conscientes de lo que consumimos a través de los medios de comunicación y el entretenimiento. Lo que vemos y escuchamos afecta directamente nuestros pensamientos. En Salmos capítulo 101, versículo 3, el salmista declara: «No pondré delante de mis ojos cosa injusta». Ser selectivos con lo que permitimos entrar en nuestra mente es clave para mantener pensamientos puros. Finalmente, es importante recordar que el cambio en nuestros pensamientos es un proceso continuo. No sucede de la noche a la mañana, pero con perseverancia y dependencia de Dios podemos lograr una mente renovada. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 se nos anima: «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». La perseverancia en llenar nuestra mente de lo bueno traerá frutos en nuestra vida espiritual y emocional. Controlar nuestros pensamientos y enfocarnos en lo bueno es una disciplina espiritual que requiere esfuerzo constante. Sin embargo, Dios nos ha dado las herramientas necesarias a través de su palabra, la oración, la gratitud y la comunidad de creyentes. Al aplicar estos principios, podremos vivir con una mente renovada y disfrutar de la paz y el propósito que Dios tiene para nosotros. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen un poder inmenso, capaz de influir no solo en nuestra vida, sino también en nuestro entorno. Hablar conforme a la palabra de Dios y declarar sus promesas sobre nuestra vida es una práctica espiritual fundamental para mantener una mente sana y alineada con la voluntad de Dios. En Proverbios capítulo 18, versículo 21 se afirma: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Esto significa que lo que confesamos con nuestra boca tiene la capacidad de construir o destruir, de traer vida o muerte a nuestras circunstancias. La confesión positiva no se trata de simples afirmaciones vacías, sino de declarar con fe las verdades eternas de la palabra de Dios. Jesús enseñó en Marcos capítulo 11, versículo 23: «Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Este versículo resalta la importancia de hablar con fe, creyendo que Dios tiene el poder de obrar conforme a sus promesas. Un ejemplo claro de cómo las palabras afectan nuestra vida se encuentra en el relato de los 12 espías enviados por Moisés para explorar la tierra prometida. En Números capítulo 13, versículos 30 al 33, 10 de los espías regresaron con un informe negativo, lleno de miedo y duda, mientras que Josué y Caleb hablaron con fe y confianza en la promesa de Dios. La confesión negativa de los 10 espías desanimó al pueblo de Israel y los llevó a vagar por el desierto durante 40 años. Este relato nos muestra que nuestras palabras tienen el poder de influir en la fe de quienes nos rodean y en el cumplimiento de las promesas de Dios. La confesión positiva también implica rechazar las mentiras del enemigo y declarar la verdad de Dios sobre nuestras vidas. En Efesios capítulo 6, versículo 17, Pablo describe la palabra de Dios como la espada del Espíritu, lo cual indica que debemos usarla activamente para combatir los pensamientos y palabras negativas. Declarar las promesas de Dios nos fortalece y nos ayuda a resistir los ataques del enemigo. Además, la palabra de Dios nos enseña que debemos renovar nuestra mente y confesar lo que edifica. En Romanos capítulo 10, versículo 10, Pablo escribe:
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este principio no solo aplica a la salvación, sino también a todas las áreas de nuestra vida. Al declarar con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, activamos el poder de Dios para transformar nuestras circunstancias. Jesús también enfatizó la importancia de nuestras palabras en Mateo capítulo 12, versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Este versículo subraya la responsabilidad que tenemos sobre lo que hablamos. Nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón y pueden alinearnos con la voluntad de Dios o alejarnos de ella. La confesión de fe es una herramienta poderosa para combatir la ansiedad y el temor. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al declarar esta verdad sobre nuestras vidas, rechazamos el miedo y afirmamos que Dios nos ha dado el poder y la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Declarar positivamente también implica proclamar las promesas de Dios en momentos de dificultad. El salmista, a pesar de enfrentar múltiples adversidades, declaró en el Salmo capítulo 23, versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta confesión de confianza total en Dios le permitió mantener la paz y la seguridad, aún en medio de circunstancias desafiantes. Asimismo, en tiempos de enfermedad, la confesión de las promesas de sanidad de Dios puede traer consuelo y esperanza. Isaías capítulo 53, versículo 5, nos dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al declarar esta promesa, afirmamos la verdad de que Dios tiene el poder de sanar y restaurar. Es fundamental entender que nuestras palabras también afectan nuestra identidad y propósito. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos recuerda: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al declarar nuestra identidad en Cristo, rechazamos cualquier mentira que busque disminuir nuestro valor o propósito. Para cultivar una confesión positiva, es importante llenar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios. En Josué capítulo 1, versículo 8, Dios instruye: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar y declarar la palabra de Dios diariamente transforma nuestra mentalidad y nos guía hacia el éxito espiritual y personal. La práctica constante de la confesión positiva también fortalece nuestra fe. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, se nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sostener nuestras declaraciones de fe, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias, demuestra confianza en la fidelidad de Dios. Finalmente, enseñar a otros el poder de la confesión positiva es una forma de edificar la iglesia y fortalecer la fe colectiva. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, Pablo nos anima: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Al compartir palabras de fe y aliento, ayudamos a otros a desarrollar una mentalidad alineada con Dios. La confesión y declaración positiva, basada en la palabra de Dios, es una herramienta poderosa para transformar nuestra mente, fortalecer nuestra fe y enfrentar la vida con esperanza. Al proclamar las promesas de Dios y rechazar las mentiras del enemigo,
abrimos camino para que su poder se manifieste en todas las áreas de nuestra vida. Proteger nuestra mente de pensamientos negativos es un llamado constante que Dios nos hace para vivir conforme a su voluntad. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios nos instruye a cuidar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente y alinearla con su verdad. Este proceso no es instantáneo, sino que requiere disciplina, perseverancia y, sobre todo, una relación profunda y continua con Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento para discernir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esta transformación implica un cambio profundo, que solo es posible cuando permitimos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y guíe nuestros pensamientos y acciones. La mente es el campo de batalla donde se libran muchas de nuestras luchas espirituales. En Efesios capítulo 6, versículo 12, se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad. Estos ataques muchas veces se manifiestan en forma de pensamientos negativos, dudas, temores y desánimo. Sin embargo, Dios nos ha dado armas espirituales poderosas para resistir y vencer estos ataques. Una de estas armas es la palabra de Dios. El salmista declara en el Salmo, capítulo 119, versículo 105: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Meditar y declarar la palabra de Dios diariamente nos fortalece y nos da dirección. Al llenar nuestra mente con la verdad divina, desplazamos los pensamientos que nos alejan de Dios y cultivamos una mentalidad de fe y esperanza. La oración también juega un papel fundamental en la protección de nuestra mente. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, asegurándonos de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración, entregamos nuestras preocupaciones a Dios y recibimos su paz, que actúa como un escudo protector contra la ansiedad y el miedo. Pensar en lo bueno, en lo que edifica y glorifica a Dios, es otro principio clave para mantener una mente renovada. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo nos exhorta a pensar en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y todo lo que es digno de alabanza. Este enfoque intencional en lo positivo transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a enfrentar la vida con optimismo y fe. Es importante también ser conscientes del poder de nuestras palabras. Proverbios capítulo 18, versículo 21, nos enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Declarar palabras de fe y esperanza no solo fortalece nuestra propia mente, sino que también impacta positivamente a quienes nos rodean. Nuestras palabras pueden ser fuente de vida y edificación si están alineadas con la palabra de Dios. La comunidad de creyentes también desempeña un papel crucial en este proceso. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, se nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y a no dejar de congregarnos. Rodearnos de personas que comparten nuestra fe y valores nos ayuda a mantenernos firmes y a recibir ánimo mutuo en momentos de debilidad. Dios nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Él nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos recuerda que no estamos solos en la lucha por mantener nuestra mente pura y enfocada en Dios. Él nos acompaña y nos fortalece en cada paso del camino. Es vital recordar que el proceso de renovación de la mente es continuo. Cada día enfrentamos nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para confiar en Dios
y permitir que su Espíritu Santo nos guíe. En Gálatas capítulo 5 versículo 25 se nos anima. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir guiados por el Espíritu implica rendir cada pensamiento, decisión y acción a Dios. Aceptar el amor de Dios y su gracia es fundamental para liberarnos de pensamientos de condenación y culpa. En Romanos, capítulo 8, versículo 1, se nos asegura, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track, and ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Saber que somos perdonados y amados incondicionalmente por Dios nos libera de cargas innecesarias y nos permite avanzar con confianza. Dios desea que experimentemos su paz y plenitud. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dice, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz es un regalo divino que trasciende las circunstancias y llena nuestra mente y corazón de tranquilidad. A través de la palabra de Dios, la oración, la confesión de fe, el pensamiento positivo y la comunidad de creyentes, podemos fortalecer nuestra mente y vivir una vida plena en Dios. Es un camino que requiere compromiso, pero que trae recompensas eternas. Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir en victoria y mantenernos firmes frente a cualquier pensamiento negativo. Que cada día podamos decidir alimentar nuestra mente con la verdad de Dios, confiar en sus promesas y vivir guiados por su Espíritu. Al hacerlo, disfrutaremos de la paz, la alegría y el propósito que solo Él puede dar. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente. Y hasta el próximo video. Quédate con Dios.